Listo, buenas noches. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre la conquista y la colonización en América Latina, más que todo. En anteriores clases ya vimos sobre Europa, en Occidente, en Oriente Medio, ayer vimos sobre el imperio de Centroamérica, los mayas, también mencionamos de pasito los aztecas, y hoy vamos con América Latina. Después de esas culturas, vemos que vino la colonización. Ya, la conquista de América comenzó, como todos sabemos, el 12 de octubre de 1492 con la llegada de Cristóbal Colón y se extendió durante los siglos XVI y XVII. Vemos que no se hace mucho tiempo, unos 400 años, 500 años, como es lo que tienen varios países de independencia. La colonización implicó la imposición de sistemas políticos, sociales, económicos y culturales europeos y en los territorios indígenas. Es decir, ellos trajeron su modelo, ellos trajeron cómo iban a dirigir, las reglas, también trajeron hasta los impuestos, y lo más terrible era que trajeron enfermedades. Ahí desapareció siquiera la mitad de población indígena que había en América Latina. Y también trajeron, aunque esto sí fue bueno, parte de esa cultura, trajeron objetos que ayudaron a progresar. Por ejemplo, trajeron espejos, trajeron armas, trajeron caballos, porque eso no había aquí. Después de eso transformó radicalmente la población, o sea, ya se comenzaron a mezclar. No es que haya sido bonito en esa época, pero es lo que ocurrió. Eh, Se transformó radicalmente la población, el territorio, la identidad latina. Luego ya comenzaron a llamarse criollos porque eran mezclados entre indígenas y españoles. Se creó una nueva raza que ahora no más que todo una raza, sino que les decimos mestizos. La mayoría de ecuatorianos, por eso recordemos que se consideran mestizos. Ya, hay cierto, si nosotros nos vamos al registro del INE, vamos a ver que eso cambia de año tras año. Hay más personas que ya se consideran mestizas, casi el 80% ya son mestizos. Ya, ¿cómo fue el Hola, proceso de colonización, proceso de la conquista? Fue primero cuando lo mandaron hola, a profe, Cristo. buenas noches. ¿Cómo Disculpe, está? Buenas noches. ya. Ya, el primer paso que sucedió para la conquista fue que mandaron a Cristóbal Colón. Cuando los mandaron los reyes de España, lo mandaron a conocer una nueva ruta hacia la India, más que todo. No es que ellos querían encontrar otra gente, por decirlo así. No, ellos estaban buscando No harás bulla. una ruta que les lleve más fácil a la India, porque ellos comerciaban con India, con China, por la llamada ruta de la seda, comerciaban más que todo algodón. Y Cristóbal Colón, con ganas por curioso, digámoslo así, fue donde los reyes a que le autorizaran a buscar una nueva ruta marina para Occidente, para dar una vuelta así y él buscar un camino más rápido, según él. Pero los reyes al principio no lo apoyaron, por eso mandaron personas que no eran tan, digamos, exploradoras, sino eran presos, por decirlo así. Entonces Cristóbal Colón llegó a América en 1492, ya sabemos, patrocinados por los reyes católicos de España en esos tiempos. Las otras expediciones exploraron al Caribe, a Centroamérica y a Sudamérica. Primero llegó al Caribe, llegó, por donde es Haití, por ahí. Llegaron las primeras expediciones. Luego se dieron cuenta que no estaban en la India, que habían indígenas que todavía ocupaban ese territorio y para ellos se les hacía raro, más que todo porque llegaron a México. De ahí estaban los mayas y los aztecas y ellos vivían en constante guerra y ellos lograron primero conquistarlos a los aztecas y luego ya los conquistaron a los mayas. De ahí se dieron cuenta que no estaban en la India, estaban en otro continente. De ahí le pusieron América en honor a Américo de Vespucio, ¿ya? También vamos a ver que la conquista de grandes imperios. Hernán Cortés fue la conquista del Imperio Azteca, como ya mencioné. Primero lo conquistaron al Imperio Azteca en 1521 por Hernán Cortés. Luego ya conquistaron al Imperio Maya,
porque eran vecinos los aztecas con los mayas. Luego Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca, pero no en su totalidad, sino partes, más que todo de la Amazonía. Ahí descubrió el Amazonas. También vino Sebastián de Benalcázar, él también derrocó, por ahí mataron a Rumiñahui, a Atahualpa, y de ahí ya se fue cayendo. Por eso hay el mito que enterraron el oro y todo eso que sabemos escuchar los mitos de los incas. Un ejemplo claro es que el Lama Liche fue una gran figura clave como intérprete entre los españoles y los aztecas, porque recordemos que ellos no hablaban el mismo idioma. Los españoles ya hablaban castellano y los aztecas y los mayas hablaban otro idioma. Se les hacía complicado. Más que todo, al principio sí querían solo investigar, pero luego se pusieron en forma grotesca, más que todo los aztecas por defender su territorio, su cultura. Y luego ya pasó lo que pasó. ¿Qué factores facilitaron esta conquista? Primero, la superioridad militar. Los conquistadores españoles ya venían con armas de fuego, venían con caballos y armaduras de metal. En cambio, aquí los pueblos indígenas no tenían, a duras penas tenían, digamos, lanzas, ya no tenían más. Y luego sucedían alianzas con pueblos indígenas. Después que ya se dieron cuenta que no podrían vencer a los españoles, fueron renegándose más que todo al poder de ellos. Luego ya se crearon hasta ciertos grupos que luego los conoceríamos como criollos. Algunos grupos indígenas se alinearon con los conquistadores para vencer a imperios dominantes, como los talzatecas con Cortés, y ahí vencieron a los mayas. Pero vino algo más grave con eso y mató al 50%, más del 50% de la población indígena, fueron las enfermedades europeas, porque ellos trajeron enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, que eso devastaba a la población indígena, casi la redujo más del 60% siquiera, porque para eso no había cura y estaban en otro territorio y los indígenas no es que estaban expuestos a esas enfermedades y por eso también sí se disminuyó. Un ejemplo es que se estima, hay un estimado, una suposición que la población indígena disminuyó en un 90% menos en, en un siglo. Es decir, murieron gran parte de la mayoría de indígenas. Se perdió la cultura y todo. Y luego comenzaron con con las violaciones a los derechos de los indígenas, más que todo, porque luego ya se crearon nuevas razas que ahora les conocemos como los mestizos. Como mencioné hace poquito, la mayoría, por eso, de ecuatorianos se considera mestizo porque son una mezcla, ¿no? Luego tenemos la colonización de América, que primero vemos que fue la encomienda, que fue un sistema en el que los indígenas trabajaban para los españoles a cambio de protección y evangelización. Profe, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. ¿Qué somos nosotros? O sea, ¿cómo deberíamos de considerarnos? Eso es independientemente de cada persona, pero serían los mestizos en todo caso, desde Pero el nuestras mestizo raíces. es, o sea, mezcla o ¿cómo es? ¿Con quién? ¿Quién con quién? El Eh, mestizo. los mestizos, más que todo, nacieron cuando vino Colón. Con en ese tiempo ellos las violaban a las mujeres de esa época, las indígenas. De ahí nacieron los criollos, que les decían criollos porque eran una mezcla entre españoles y las indígenas. De ahí comenzaron a tener hijos y se fue, es la descendencia, por eso les dicen mestizos, porque ya se mezclaron las dos sangres, por decirlo así, entre españoles y indígenas de aquí, de América. Los Pero ahora famosos en los la actualidad zombies. ya es decisión de cada persona cómo se identifica. Por ejemplo, aquí en Ecuador, más del 80% se identifica como mestizo. Cuando van haciendo la encuesta del INEC a casa, se va diciendo cómo se considera. Se consideran mestizos, blancos, de ahí saben decir varias razas, por decirlo así, pero la mayoría es mestiza, por no decir en su totalidad, porque la totalidad venimos de esa sangre, de eso, porque más que colonización fue una barbarie que nos vinieran a matar casi todas las personas, mataron a todos los hombres, por eso es que la mayoría ya no hay casi indígenas puros, que digamos así, la mayoría ya son mestizos. La raza indígena es
está disminuida. Por eso aquí en Ecuador también solo el 14% es indígena, porque si no, en una suposición no hubieran venido los españoles, seguirían siendo indígenas. La mayor, todita la población sería indígena. ¿Ya? Y por ejemplo, los de Esmeraldas, ¿qué se consideran ellos? Ellos vinieron Negros. después de la Ellos son colonización. negros. Ellos son afrodescendientes, Ellos son negros. sí, pero ellos Son vivieron como esclavos de los españoles en esa época. Después de que ya conquistaron, trajeron para que trabajen. Por eso es que la mayoría vive en la costa, si nos damos cuenta, la mayoría de afros viven en la costa porque desembarcaron barcos ahí. Y luego, después de ciertas luchas, ellos lograron su libertad y se asentaron ahí, o en Ibarra. Por eso tenemos el Valle del Chota, tenemos Esmeraldas, Ibarra, pero eso es O más sea, son porque solo los trajeron por afroecuatorianos, pero ellos esclavos. son mezcla de qué, o sea, de españoles con quién, con negros No, o con... ellos son raza pura, ellos los trajeron de África, son puros. africanos. Ay, Recordemos Ah, que la sangre más pura es de la sangre de los negros. Ellos no están mezclados con nada, ellos son puros. Aunque les discriminen aquí, a veces hay demasiada discriminación contra ellos. Son los que tienen la mejor genética, ¿ya? Ellos tienen todo. Si nos damos cuenta de su envergadura, la musculatura que tienen, ellos hacen un poquito de ejercicio y ya están. Por eso la mayoría de futbolistas que tenemos aquí son negros, son afro. No, no hay, no es, de no la hay- costa, ¿cómo sería? dígame, O sea, los de Manabí, por ejemplo, ¿qué, o sea, qué son ellos? igual son mestizos, aunque ellos Mestizos. a veces se consideran blancos, pero sí son mestizos. ¿No? Todos ya, la mayoría, no queda raza aquí. Si vienen, por ejemplo, ya en una suposición, la Segunda Guerra Mundial, ya vinieron, digamos, varias embarcaciones trayendo refugiados de Italia, por eso hay apellidos que se ven todavía, por Machala, en Guayaquil, pero son poquitos los que son, digamos, blancos, pero la mayoría, si vamos, solo con los apellidos nos damos cuenta, la mayoría de Manabí son zambranos, todos los zambranos son mestizos aquí en Ecuador, es el apellido más común, Zambrano, y son la mayoría de Manabí, ellos se consideran a veces. Ahí está el porcentaje, a veces son muy racistas, digámoslo así. Ellos se creen blancos, raza pura, diferentes, pero en sí Claro. son mestizos, al fin y al cabo. no, no, un montón. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna ¿Y otra los pregunta? cholos cuáles son? Los cholos. Es igual, es que Mestizos. esto se considera, digamos, cada persona. En el campo eso vemos más. Si nos vamos por los Ah, ríos, por ahí, digamos, si usted se considera así, ya es cuestión, pero como le menciono, ya si nos vamos a datos así estadísticos 100%, el 90% es mestizo y el 10% es afro, porque está así dividido el país. Pero si ellos se consideran así, pues toca respetar. ¿verdad? Si se consideran cholos, chagras, hay diferentes tipos, hay como 10 por eso, pero la mayoría todos son mestizos ya, son mezclados. Hasta los que Ok. ya vinieron después, digamos, los blancos de Italia ya se mezclaron con personas de aquí, ya son mestizos. Mm. Sí, porque saben preguntar así cuando van así, ¿qué se considera? Y uno no sabe ni qué decir porque no sabe. Claro. Ah, O sí, sea, si nos ponemos a indagar, todos son mestizos ya, porque dicen, no, mi mami se sabe más de pelear por los apellidos, pero no hay concurrencia, digámoslo así, a veces con la apariencia física basta y sobra, ya. que la Pero gente sí es muy racista, al menos en la costa. sí, Mucho por eso le mencioné por los que en Manabí apellidos. está el cierto porcentaje, son muy racistas. Son muy Y eso, burlones, muy criticones, muy racistas. y eso que allá Se burlan. la mayoría son mestizos, pero ellos no se consideran así. No, yo soy blanco, o sea, o yo soy Sí, son bien montuno. ignorantes los de la cosa. Hay que respetar. Sí, Pero desconocen tampoco, bastante los temas, o sea, ignorante en la palabra de que ignora los temas claro, de sí, cómo sí son. entiendo, pero Ya no, tiró. no podemos generalizar, digamos así. Claro. Ya. Claro que a veces Ujú. yo también sí he tenido amigos que son de la costa y a veces sí es No preferible. todos son así. Claro, es obviamente cada uno es un mundo Según diferente. la,
según los estudios. Claro, cada uno es un mundo diferente y Claro, hay que aprender a respetar más que todo. Así como, así como aquí hay de todo, por allá también. Claro, somos muy diferentes, por eso este país es muy chiquito, pero es muy diverso. Tenemos tres regiones, cada una es muy diferente. Y a veces, aunque digan que en la costa discriminan más, en la sierra también existe. Por ejemplo, en Cuenca son muy clasistas, vuelta. A veces, y nosotros, vuelta aquí, costa, sierra, nunca le tomamos en cuenta a la Amazonía, ni se acuerdan de la Amazonía a veces. Y a veces tenemos el pensamiento que en la Amazonía todo es árbol. Y allá hay ciudades grandes como Tena, Macas, y hay ciudades que dan un gran desarrollo al país. Pero tenemos claro. cerrado el pensamiento que nos cerramos a nuestra propia opinión o a las opiniones que me dicen a mi alrededor y ya me dejo de llevar por eso. Entonces hay que tener un poquito de criticidad, es decir, tomar lo que sea cierto o investigar para zafarme de dudas, más que todo. ¿Ya? Ok, Claro, siempre hay que, yo digo, si tengo dudas, investigo más que todo, estudio y de ahí vamos a averiguar la verdad más que todo. Ya, claro. sigamos con la clase. Ya estábamos hablando de las que llegaron luego los virreinatos. Esto ya pasó vuelta en Quito, se dividió el poder. En América se dividieron en virreinato de Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Río de la Plata, que luego después ya fueron tomando forma. El virreinato de Nueva España, luego ya después fueron con las guerras y recordamos por ahí el 10 de agosto, que fue la independencia de Ecuador ya se iban convirtiendo el virreinato de Quito, luego se lo conoce, el virreinato de Perú, este era hasta Guayaquil, era muy grande. El virreinato de Nueva Granada, estos dos se van a fusionar y se va a crear Brasil, güey. Y por eso ellos hablan portugués, porque vinieron los portugueses ahí, los conquistaron a ellos. A nosotros hablamos castellano porque conquistaron los españoles. Y en toda la América Latina el mayor poder tenía España, por eso todos hablan español. Y en Estados Unidos lo conquistaron los gringos, allá en Inglaterra vino, el Reino Unido vino y los conquistó, por eso hablan ellos inglés, ¿ya? También cuando ellos llegaron nos impusieron la religión, no es que nosotros creíamos en eso, recordemos que nosotros teníamos la cultura inca y creían en el sol, por ejemplo, el dios del sol, dios de la lluvia, ya vimos esos tipos de dioses que creíamos antes, que creían los indígenas. ¿Ya? Pero con la evangelización vinieron los españoles y nos impusieron la religión, más que todo la Iglesia Católica. Nos vinieron y nos pusieron ahí. La Iglesia Católica impuso el cristianismo a los indígenas y construyó iglesias y misiones. Comenzaron a construir full iglesias. Por eso si nosotros vamos al centro de Quito, hay un montón de iglesias. Si nos fijamos en cada cuadra, iglesias. ¿Por qué hacían esto? Para tener el control. Recuerden que los indígenas no tenían educación. Ellos les decían algo, es como decir a un niño, usted le dice algo y el niño se cree. En ese tiempo los indígenas también les decían algo y ellos se creían que venía una imagen, que venían así, y ellos se creen y por eso es las creencias que están. Luego se iban fusionando. Si vemos la Virgen de Guadalupe, es parte de los españoles que les mintieron que se asomaba, pero los indígenas como se creyeron, ellos juraban que veían las imágenes y por eso se quedan esas religiones más que todo se quedan. Y ya, eso pasó. Por ejemplo, la Catedral de Lima fue construida sobre un antiguo templo inca. Miren cómo enterraban los templos, digamos así, de los incas. Ellos tenían templos para adorar al sol, a la lluvia, y los españoles vinieron a construir iglesias encima de eso. Botaban destruyendo todo y construían sus iglesias, las iglesias católicas. Más que todo, la religión católica la tenían los españoles porque le impuso el Papa. Ahí sí ya no sé qué Papa sería en esa época, pero estaba en el siglo XVI y le impuso. Y a veces por eso había guerras santas, digámoslo así. Después ya llegaron diferentes religiones en el siglo XX, llegaron las demás religiones aquí a América. De ahí vemos diferentes tipos de religión. ¿Qué impacto tenía la población indígena? Primero destruyeron las culturas indígenas. Muchas tradiciones, religiones y conocimientos fueron prohibidos o reprimidos. A los que se renegaban, más que todo, los mataban. No es que en ese tiempo vayan a la cárcel o algo, los mataban directamente. No tenían piedad. Y aquí está lo que estábamos hablando. Luego sucedió el mestizaje.
la mezcla de europeos, indígenas y africanos que dio origen a nuevas identidades culturales. Más que todo, hubo la mezcla de europeos y indígenas, como dijimos. Recordemos que los africanos llegaron como esclavos, porque después de la conquista los europeos a África lo fueron a conquistar, por eso África es pobre, digámoslo así, porque saquearon todos sus recursos los europeos y los consideraban una raza inferior. Pero si vamos a la historia, hace miles de años, los africanos son los primeros. Ahí nació la vida, en África, ¿ya? Sí, Por eso los negros tienen la sangre pura, por eso ellos son muy buenos para todos los deportes. Si nosotros nos fijamos en los deportes, siempre hay afro, porque es la sangre y es nata de ellos. Por ejemplo, nosotros nos vamos al gimnasio, a nosotros nos toma 2, 3 años en siquiera para que se vea un poquito de resultado. Una prueba en un mes, ya 2 meses, ya está listo para competir. Luego vemos que el trabajo forzado, la explotación a los indígenas en minas de oro y plata, como en Potosí y Bolivia. Y aquí en Ecuador hubo demasiado, por eso hay el mito de Atahualpa que vimos, que decían que el oro está enterrado por ahí en el Panecillo, que está en el Cañar, ¿ya? Porque antes explotaban mucho el oro, eso se llevaban los españoles, se llevaban oro, se llevaban la madera, se llevaban todo lo raro que no había allá, se fueron llevando. Fue un saqueo tremendo. Por ejemplo, la población de México pasó de 25 millones a menos de 2 millones en un siglo. Nos damos cuenta de la barbarie que fue. Casi mataron a 23 millones de personas, imagínense en esa época, y la mayoría fueron hombres. Se murieron casi 20 millones, digámosle así, de hombres, y el resto se quedaron con mujeres, y era para, más que todo, para usarlos. Y de ahí nacieron por eso las nuevas razas que se crearon, más que todo el mestizaje, como mencionamos. ¿Cómo era la economía en la colonia? Primero, lo principal era la minería. Siempre querían llevarse el oro. Extraían oro y plata en Perú y en México, donde era que había más minas. Por eso Perú es un poquito desértico, porque ahí sí abusaron de todo. También la Casa de Moneda de Potosí, esto queda en Bolivia, acuñó el plata para toda Europa. Imagínense cómo se robaron para que alcance la plata allá para toda Europa, y Europa es grande. Se robaron plata, es como decir ahorita se robaron millones, miles de millones de dólares para allá construir. Por eso Europa es preciosa, porque se fueron llevando toditos los recursos de aquí. Y hasta ahora lo seguimos haciendo indirectamente. Nosotros mandamos materia prima y luego compramos la materia ya hecha, ¿ya? Por ejemplo, la gasolina, no tenemos como refinería y mandamos allá a hacer y luego compramos otra vez la gasolina. Por eso es que sube y baja la gasolina a veces. Luego tenemos la agricultura y la ganadería, que el cultivo de caña de azúcar, el cacao y el tabaco era lo principal. Los españoles ya sabían tratar el cacao, sacaban chocolate, pero no así en tabletas como vemos ahora, sino tratado más que todo para darle sabor. Y el tabaco, que eran muy fumadores allá y siguen siendo. Luego vino la introducción de caballos, vacas y ovejas. Ellos trajeron para acá, no es que ya existía aquí o salvajes, digamos, animales. No había en ese tiempo. Ellos vinieron trayendo aquí, por eso son especies invasoras, digamos, en este caso. El comercio y el monopolio español en América solo se podía comerciar con España. O sea, aquí los indígenas ya después que un poquito iban ganando su independencia, solo podían venderle a España, nada más, y vendían a precios súper bajos, prácticamente les regalaban. Valía, digamos, $1, ellos vendían a 10 centavos, no ganaban prácticamente nada. Luego se establecieron rutas comerciales como la ruta de los galeones. Un ejemplo claro es el puerto de Veracruz, esto queda en México, que fue la clave para el comercio con España, iba directo por el Golfo de México. ¿Qué nos dejó la conquista y la colonización? Primero, la introducción de la lengua y la religión. El español y el portugués se convirtieron en los idiomas principales aquí en América Latina, desde México hasta Chile. La mayoría habla español, si nos damos cuenta, excepto Brasil. Brasil es el único país que habla portugués, ¿ya? El catolicismo se expandió y se mezcló con tradiciones indígenas. Por eso tenemos bastantes fiestas, digamos así, y fiestas religiosas. Le hacen el día de la Semana Santa, así.
ahorita que ya mismo viene. ¿Qué más saben celebrar? Bueno, así hay varias fiestas. Nosotros vemos de las vírgenes también en cada barrio saben organizar y hay fiestas. Es como se mezcló. Eso viene de los indígenas. Los indígenas en las fiestas. Y el catolicismo pues ya viene de los españoles. Pues se la mezcla. También tenemos la arquitectura y el arte colonial, iglesias, conventos, ciudades con estilo barroco. Ahí lo podemos ver claramente en nuestro centro histórico, en Quito. O si vamos a googlear, Google, podemos buscar Catedral de Cusco, que fue construida sobre un templo inca. Es un ejemplo claro cómo pisoteaban esa cultura. Luego tenemos la desigualdad y el racismo. Vemos que desde aquí comenzó a nacer el racismo. Los españoles y los criollos eran los privilegiados. Recordemos que los criollos eran los mezclados, los primeritos, españoles con indígenas, eran los primeritos. Por ejemplo, nuestro primer presidente es Juan José Flores. Él fue igual un criollo y fue de venezolano y él fue el que lo designaron, no es que nosotros lo hayamos elegido, lo designaron para ser el presidente de Ecuador, porque ya nos dieron la independencia, pero no nos dieron, digamos, la total libertad. Él estuvo casi 3 periodos y luego ya elegimos a Vicente Rocafuerte, que fue nuestro primer presidente ecuatoriano. También vemos que se mezclaron indígenas y, bueno, los indígenas y africanos eran forzados a trabajar, los trabajaba bajo condiciones deplorables, digámoslo así. Más que todo con los africanos, que luego ya se asentaron, vemos que se fueron, a la mayoría se fue al clima caliente, a la costa, ¿ya? Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe muestra la alusión entre la fe católica y las creencias indígenas. Como ya les dije, eso era algo que montaron, digamos así, los españoles, pero sigue siendo una fe religiosa muy grande porque es muy visitada la Virgen de Guadalupe. Hasta novela tiene la Rosa de Guadalupe, porque es de México, es como un patrimonio para ellos, ya, y no hay cómo hacer nada, ya es parte de su cultura. En conclusión, tenemos que la conquista y la colonización de América transformó profundamente la historia del continente. Fue una vuelta de 180 grados. Eh, Hubo partes buenas como partes malas también. Las culturas indígenas sufrieron grandes pérdidas, pero también dejaron un legado que aún perdura. Aún tenemos pueblos indígenas que aún luchan por mantener sus creencias. Por ejemplo, ya ayer hablamos del Inti Raymi, eso es algo que desde los incas viene. Es una fiesta al sol, es un agradecimiento al dios sol. Eso se mantiene todavía. Hay ciertas fiestas que se mantienen, como la Mama Negra. Vemos que eso aún logra perdurar, pero hay que ver hasta cuánto dura, porque la mayoría de jóvenes, como digamos así, ya no es que les interese mucho la religión y todo eso y las fiestas culturales. Hay que comprender que este proceso nos ayuda a valorar la diversidad cultural y a reflexionar sobre los impactos del colonialismo. Hay que ponernos a pensar cómo si fue algo positivo o algo negativo para mí, ¿ya? Porque esto bueno o malo ya pasó, pero nos sirve para recordar de dónde venimos, nuestras raíces más que todo. Ya, de deber vamos a redactar, aquí está, redacta tarea 5. Tiene que investigar una ciudad latinoamericana y cómo la colonización influyó en su cultura y arquitectura. Y lo va a subir en una hoja o en un documento Word, como usted se acomode. ¿Alguna pregunta? No, profe, ya estuve en la página revisando y ya vi lo que Ya. tenemos que hacer. Sí, mínimo una hojita. Si quieren subir más, no hay problema. ¿Ya? Ya, Este deber está abierto hasta el domingo. ¿Ya? yo voy a hacer en una hoja, profe. Sí, no hay problema. Como usted, si quiere hacerlo a mano o computadora, no hay problema. Ya saben que lo Ya. reviso nomás, no hay problema. Profe, Entonces, yo la de ayer no puedo subir a la plataforma. no, La solo del, que aquí añadir un nuevo tema de debate, aquí mismo tiene que hacer. tengo que escribir ahí todo porque yo ponía archivo ahí subir y no Sí, podía. por ejemplo, usted escribe en asuntos sobre la fiesta. Ayer ya dije Inti Raymi. Inti Raymi, Profe, profe, ¿cuánto tengo perdón, en lo de 10. ayer?
está Ya bien. le califiqué. Sí, está muy bien. Ya, gracias. Acá, Rocío, tiene que escribir aquí en asunto la fiesta que vaya usted a verle o una tradición y acá abajo escribe usted, Escribirla. se originó, pero escribe aquí mismo en la No tengo plataforma, ¿ya? no tengo tiempo para No, mañana. porque yo le hice en Word. Tengo el archivo Word. Solo copia y péguele, le control C y le pega aquí, o vuelve a escribir, y ya no hay problema. Y luego pone enviar al foro y ahí se va a grabar como el de Mercedes, aquí está. Bueno, profe, hasta mañana. Ya está hasta el lunes. Bueno, en serio, hasta el lunes. ¿Alguna más otra pregunta, Rocío? No, eso que no podía subir no sé si ya le envié o no le envié el archivo de Word De la tarea 2 ya les califiqué, si había de sido. la 4 de ayer. De ayer no, tiene que volverla a hacer aquí mismo en la plataforma, así como lo estoy explicando. Añadir un nuevo tema de debate, le da clic, luego en asunto usted coloca lo que ya ha hecho, dice que tiene en Word, le vuelve a escribir. Por ejemplo, yo le mencionaba que yo hice del Inti Raymi, Inti Raymi, escribo el título de la tradición que es ahí y acá voy a redactar lo que ya escribí. O le puede copiar o pegar y nada más. Por ejemplo, se Y originó. la 3 ya le hice el crucigrama, no sé si le llegó o si le revisó, no sé. Sí, si ya hizo, ya le da la calificación automáticamente. Ah, ya. De ahí tiene que hacer este debercito que es hasta el domingo, que está redacta tarea 5. Ahí sí tiene que hacer en una hoja en Word o a mano, no hay problema, como que sea como es. Ahí sí le sube, así como siempre lo ha hecho, como en la tarea 2 igualito, ¿ya? Como con un ejemplo de la ciudad latinoamericana, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo quiero de Quito, cómo influyó la cultura de, digamos, de la conquista. Aquí hay bastantes cambios, el catolicismo, vamos a ver nuestro centro histórico, la arquitectura de ahí es bellísimo. Eso gracias a lo que vino fue gracias a la conquista. Puede decir, en el centro histórico de Quito influyó la conquista española porque trajeron nuevas maneras de construir y así. O puede irse a otra ciudad, a México o a Perú, que en todas hay bastantes influencias, por decirlo así. ¿Ya? O sea, latinoamericana significa del Ecuador, o sea, No, desde México, todos los países, México, con Honduras, todos los países. cualquier, sí, toda Sudamérica. Ya puede basarse Ay, en ay, Perú, en Colombia, en lo que usted desee, cualquier ciudad, pero cómo la colonización influyó en su cultura y arquitectura. Si quiere, puede hacerlo aquí, que es muy bonito, de aquí de Quito o de Cuenca, que también vemos que tienen varios, varias también construcciones, ¿ya? ya. Ya, ahí puede hacer hasta el día domingo y lo sube. Ya, Ya, listo. ¿Otra ya, pregunta? profe, gracias. A ver, no, Ah, ya. Entonces nos vemos el día lunes. ya, hasta el lunes, Lisa, Hasta el lunes. gracias. Buen Hasta fin el de lunes. semana. Igual, gracias.